Buenas. 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 Espera, hermano. ¿Me descuentan ese tiempo, por favor? Juan Tama, buenas. Ahora que nosotros les pusimos cuidado a ustedes, venga, chino, nos ponen cuidado. Porque es que estos encuentros, compañeros, no son comunes. Encontrarnos hoy, a 30 años de habernos convocado a una reunión tan parecida como esta, que nos llena de ánimos y de amores. Mire, compañeros, hoy hace 30 años estaba convocándose a la reunión nacional del M19 en Campo Encuentro, América. Para los de la historia. Ah, viejito, Puritica, Diablo, todos, Caimancito. Hace 30 años y parecido a esto, hace 30 años y muy parecido a esto, y en unas situaciones tan difíciles y tan complejas como siempre han sido las del M19. Ah, Chespi también. Hace 30 años nos juntábamos fuerzas políticas, sociales y militares. No, pero con la Doris con ese trago ya se acabó esta carreta. Primero el trago, Doris. Siga, Dorita, siga. No le ponga cuidado al Hipólito. No era fácil encontrarnos después de los acontecimientos que el país vivía y el M19 inmerso en el país. ¿Acaso los acontecimientos del Palacio de Justicia cómo dejaron al país? Y no al M19, al país. ¿Acaso la guerra contra insurgente de esos tiempos cómo dejaron al país y al M19 ahí? Porque no hay diferencia, ni puede haber diferencia entre las condiciones del país y las condiciones de una fuerza que se dice querer o representar al país. Invoco a esos 30 años, gracias Chino, y brindo por eso, brindemos por el M19. Blanco del Valle. Discúlpeme, compañeros, invoco los sentimientos de hace 30 años al reencuentro, porque esto hoy es un reencuentro. Y nos encontramos como somos, parecidos al país y parecidos al M19 en todas sus diferencias. ¿Quién dijo que había unanimidad de criterios o de conceptos o de carretas en el M19? No podía haberlos porque queríamos ser o querían ser como el mismo país. ¿Sí o no, Helio? Encontrarnos hoy en este ámbito, y permítame presentar las disculpas. Ayer tuve una actividad en unos propósitos que andamos a nivel nacional. Me vine a las 2 de la tarde, el carro sacó la mano, anoche a la 1 de la mañana lo dejé en un taller, y esta mañana me vine a las 5, ¿puedo decir una grosería? Con un chofer más perezoso que el Helio, más. Hermano, de Bogotá aquí se mamó 5 horas. Llegué tarde por eso, pero el amor, los sentimientos, la pasión y la misma disposición a venir me causaba cierta intriga, además porque recibía los correos y los mensajes de un encuentro como somos. Entonces, acépteme las disculpas, no es que estaba ausente, ni siquiera lejos, sino que estaba en los trajines, ni estaba de parranda. Sí, de parranda, sí, esa es la parranda de la vida. Bien, entrando al tema de hoy. Compañeros, cuando me invitaron a esta reunión, me propusieron que hiciera un pequeño reflejo de lo que han sido estos últimos 27 años de vida en desmovilización armada y de vida política en movilización en otras fuentes. Trataré en 2 minutos entonces de presentar ese resumen, que lo mandé a la mesa coordinadora, es mucho más largo. Y lo divido en 3 partecitas muy corticas, cada una de 30 segundos. La primera, para entender quiénes somos hoy, para comprender a qué nos podemos abocar para mañana, es imposible desconocer nuestras raíces. No es posible armar un proyecto, construir un proyecto, o para el caso del M19, continuar con un proyecto si se desconocen las raíces. El viejito Afranio decía una cosa muy bella: un pueblo
que no conoce su historia, que no la defiende y que no construye sobre su cultura, sobre sus raíces, es un pueblo fácil de manipular y de apabullar. Y hoy al país le está pasando eso. ¿Por qué? Porque hasta la clase de historia y geografía la han quitado de este estado en el cual nosotros nos movemos, incluido el M19. Entonces, el M19, le recomiendo, la mesa tiene el video del M19, el video del himno del M19 está pegado con el himno 1 y el himno 2. ¿Saben cuál es el himno 1? La ley del embudo. Ese es el himno inicial fuerte de los sentimientos del M19, que es el que el finadito Bateman proponía, que además de ser un vallenato, fue hecho por un man del M19 y se cantaba en las tiendas y en las discotecas. O sea, así era el M19. En esas fotografías que hay en ese himno allí, quisimos reflejar la historia que empieza mucho antes de Bolívar, empieza con Nariño y un poquito antes con Biojó y un poquito antes con la invasión española, y el M fue recogiendo esos valores para poder decir, luego de recoger la historia en 1974, con el pueblo, con las armas, con María Eugenia al poder. Sepan que la primera consigna del M19, el 17 de enero de 1974, fue con el pueblo, con las armas, con María Eugenia al poder. ¿Por qué María Eugenia? Porque era la representación de un escenario político, social, contra la oligarquía conservadora y liberal. Ese M19 que recoge y se nutre bebiendo de la esencia de la historia, pasa por comuneros y pasa por otros nombres y alcanza a reflejarse en una propuesta nacional que continúa después de con el pueblo, con las armas al poder, continúa diálogo nacional. ¿Y cómo termina hace 30 años? ¿Cómo termina en enero de 1988 en Campo Encuentro? Termina con guerra a la oligarquía, paz a las Fuerzas Armadas y vida a la nación. El M19 no peleó 3, 4 ni 5 años para hacer una tregua. En la autonomía de su ser, de su consentimiento, en la autonomía de su construcción política de país, se hizo a sus consignas, se hizo a sus propuestas, y el M19 declaró autónomamente, libremente, porque así lo quería, declara una tregua unilateral al ejército, porque el ejército, comprendimos, no era el enemigo del pueblo. Y le declara la guerra a la oligarquía, y entre otras cosas es muy conocido el secuestro o retención patriótica, o como se quiera llamar, del doctor Álvaro Gómez, que vuelve a renacerse con esa acción político-militar. Vuelve a reaparecer la propuesta esencial del M19. Y discúlpenme en el tiempo, porque es que para proponerse lo que nos vamos a proponer hoy, es bueno pararnos bien parados. Mire, en este país, su país, nuestro país, sumido en el capitalismo salvaje o como lo quieran llamar, pero lo más triste es sumido en la ignorancia y en la corrupción. Fue desde el M19 en la guerra que nacieron las propuestas de paz. Miren esto, no es la oligarquía, ni la clase política, ni los dirigentes académicos, ni la universidad, ni los empresarios. Fue desde la guerra que nace la propuesta política de paz. Y es desde la guerra que incluye el M19 como propuesta nacionalista que nace la propuesta, la iniciativa de quitarle a la oligarquía la democracia. Esos somos los que estamos aquí, representantes. Somos representantes. Espere, Pollo, porque yo no lo interrumpí. Pollo, yo no lo interrumpí. Por eso, pero fresco, ahorita pide la palabra. Toca, ¿sí, Norberto? Atención firme. Miren, es la iniciativa del entendimiento político la que nos permite estar hoy aquí. Segundo puntico del medio minuto. Segundo puntico, tranquilo, compañero. Es que me tocan los 3 puntos. La historia, eso. Ahora, ¿qué hemos hecho en 27 años? Si hay un algo hoy
si hay un algo que se pueda rescatar, así no se le ponga la banderita América del M-19, no. Entre más M éramos, menos teníamos que aparecer con la banderita esa, era una actitud. El M-19, más que una organización, es un sentimiento. Si algo hay hoy que rescatar de esta enseñanza de 27 años, es haber defendido la palabra empeñada y cumplirla, cosa que ni al gobierno, ni a esta clase oligárquica, ni a esta situación política le compete, ni le queda bien porque no saben hacerlo. En 27 años, con todas nuestras dificultades, hemos cumplido la palabra empeñada. Segundo, si hay procesos de paz hoy, si hay acuerdos de paz hoy, si hay conversaciones en La Habana o en Quito, donde sea, es que hace 27 años el M-19 dio un paso trascendental al lograr mezclar la pedagogía de la reconciliación, el diálogo nacional, la metodología de la concertación, el acuerdo, el diálogo y el pacto. Y el 9 de marzo del 90, después de un año en Santo Domingo, que todos los de aquí fueron a jartar allá, ¿se acuerdan? ¿Plomo sólido? Bueno. La Moño, la campeona de plomo sólido, sí señora, ahí está. Bueno, ya terminé. Y el 9 de marzo de 1990, óigame, Pachito, mire, el 9 de marzo del 90, y estoy hablando de hoy, de lo que hoy sucede, ¿en dónde raíces? En Caloto, Cauca, a las 10 de la mañana, el M-19 firma, consolida el proceso de su dejación de armas. Escuchen esto. El M-19 firma en Caloto el 9 de marzo sin acuerdo político. Acuérdense que el 17 de diciembre del 88, el Congreso de la República le hizo conejo a los acuerdos del M-19, lo mismo que le hicieron conejo ahora a los de las FARC. No es paréntesis, no esperen que este gobierno, ni que esta oligarquía, ni que este país, incluido nosotros, no esperen que les cumplan a las FARC. Este país no sabe de lenguaje cumplir la palabra empañada. Ahora, no todo el país. Aquí estamos los representantes, ojalá con más dignidad que los muertos, de seguir defendiendo sus propósitos. Y tal era el cariño de la gente, es porque las cosas se olvidan. Tal era el cariño de la gente que el viernes 9 nos desmovilizamos, o sea, se consolida la desmovilización por decisión propia. Los acuerdos vienen después, como no se lograron antes, vienen después. El 9 viernes nos desmovilizamos, el domingo 11 hay elecciones y ganamos concejales, alcaldías, diputaciones. Vera Grave fue senadora de la República y su segundo, que en esa época se llamaba el suplente. ¿Quién fue el suplente de la guerrillera en ese momento terrorista Vera Grave? El general Matallana, en un acto de reconciliación nacional. Bueno, 9 meses después, y voy terminando el informe que me pidieron, 9 meses después, la lista del M-19, la lista 9 del M-19, el 9 de diciembre saca 19 constituyentes, la tercera parte de la decisión de elegir en este país. Para que ustedes sepan, fuimos mayoría en el momento electoral de la constituyente, fuimos mayoría, Caimancito, en 637 municipios de este país. No hubo un municipio de Colombia en donde no tuviese el M-19 votación. Pasan los tiempos, la amplitud, la dispersión que ustedes han anotado, los proyectos individuales, los proyectos personales, propuestas políticas, actitudes personalistas, etcétera, pero hemos venido, sí y no, siendo representantes de ese pensamiento político y con responsabilidad. Este reencuentro creo que debe tomar algunas, no decisiones, actitudes. La decisión está tomada, somos del M.
Es más, dicen que nos dicen ser del M19. No necesitamos inscribirnos para ser del M porque la gente nos achaca, gracias a Dios y a la Virgen de Chiquinquirá, ese mote. Y para terminar, en estos 27 años, hemos logrado que en este país se hablen otras formas del lenguaje frente a la propuesta política. Mire, compañeros, en el 90 se desmovilizaron 6 movimientos armados. Le rogamos a los camaradas de las FARC, les rogamos que se vinieran con nosotros. Bueno, tomaron su decisión. Hablamos con el ELN, tomamos su decisión. Pero hoy, a los que en las comisiones presentaron la idea de que esto se ha fortalecido la derecha, claro, es que no estamos jugando un partido solos. La derecha se fortalece y se pueden fortalecer otras fuerzas, las otras no se fortalecieron. No somos un país unilateral. La multivariedad política, social y cultural es la que más o menos el M19 logró interpretar y ojalá lo podamos hacer. Por lo tanto, con estos tiempos, estos 27 años, este encuentro, termino convocándolos con el mayor respeto, con la franqueza más grande que nos une, que son los afectos. No es ni el marxismo, ni es política esa, los afectos. Yo convocaría a que de esta reunión pudiésemos salir con el ánimo de la unidad de los distintos que somos por delante. Con el respeto de los que se fueron antes, a los que nos debemos. Dorita mencionó aquí a una compañera que murió en el Palacio. Y los 10.000 que no murieron en el Palacio, sino en las calles, también son nuestra carga y nuestra responsabilidad. Y los 10.000 que fueron torturados, y los 10.000 presos, y los otros que en el Caquetá y en el Putumayo ni siquiera sabemos cómo se llamaban, que por allá están regando esas montañas, esos valles y esas selvas. ¿Quién lo reivindica distinto a nosotros con una actitud sensata, responsable y amorosa? Por lo tanto, en diferencias, imposible sería exigirle al M19 hoy que se comporte solamente como una cosa, como movimiento, vieja, como partido, como organización, como cooperativa, como gente, como casados, como amantes, como novios, como esposos, como todo. Es que el M19 es una actitud, es un comportamiento. Y les rogaría, por favor, termino, gracias por el alargue. Les rogaría lo siguiente, mire, no desperdiciemos la coyuntura política, este proceso de paz y los acuerdos que hay y que se vienen tienen que ver con nuestra responsabilidad de haber planteado hace 30 años la posibilidad de salirnos de la guerra con la inteligencia, de no echar tiros, sino de dialogar. Seamos responsables con este acuerdo. Seamos responsables con estos procesos, compañeros. Asumámoslos desde nuestra postura, no desde las FARC, ni el ELN. Ellos tienen la suya. Nosotros tenemos la nuestra. Seamos responsables con la coyuntura. Y sí, compañeros, hay muchos manes del M y mujeres del M que no están aquí, están por otras partes en sus distintos escenarios. Sí, somos así. Estos 6 meses que se vienen, o seguimos arañando la democracia plena de la cual somos compromisarios, profundizando la paz, o seguiremos con nuestra actitud de pronto pasiva, ayudando a que se fortalezcan otras opciones del mundo. Saludo a las comunidades indígenas que hoy su historia y su forma de vida la reivindicamos en una propuesta de ser gobierno que la hizo Álvaro Fayad. La hizo hace 35 años. Hoy las energías renovables son las que están convocando al mundo a que se organicen como tal. Ese saludo, más que porque estén aquí, es lo ancestral que también de esas bebió el M19 y por allá gozamos en tierra adentro, qué carajo. Compañeros, compañeras, miren, hermanos de la vida, en este segundo de convocatoria les ruego
sigan en sus diferencias, sigamos en nuestras diferencias, sigamos cada uno en lo suyo, pero juntémonos en ese propósito de la democracia plena, en las distintas formas. Reconozcamos nuestras diferencias, juntémonos en ellas y en lo otro. Y de mi parte, en estos 27 años en donde me ha tocado estar, gracias a la Virgencita de Chiquinquirá y al finadito Bateman, nos siguen ubicando, vean, nos hacen así, del M-19. Hace justo un año, en noviembre, estuve 6 horas ante la Fiscalía por el proceso del Palacio de Justicia. Porque como me involucraba en ese proceso, el ejército puso un listado de manes muertos y me puso ahí, y después se encuentran que soy vivo, seguimos vinculados. Y si seguimos vinculados, ¿cuál es el asunto de no ser del M-19? Por lo tanto, la actitud, la sensatez, la inteligencia, el respeto a las diferencias, lo que fue el M-19, con tantos de miles de muertos y de vivos, hoy es necesario en este reencuentro ponerlo vivo. Y me despido así. Compañeras, compañeros, ofrezco mi corazón como territorio libre de odios. Ofrezco mi corazón y mi alma como territorio despejado de violencias y de odios. Ofrezco mi corazón como territorio dispuesto a la gran siembra y cosecha de la paz. Y que viva el M-19, ¿o no?